Muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Una vez más juntos estudiando la palabra de Yahweh. Oremos para que el Espíritu de su Hijo amado nos llene de sabiduría, comprensión y entendimiento del mensaje preparado para nosotros. El tema para hoy se titula La fuente de bronce o lavacro. El texto bíblico lo encontramos en Éxodo 30:18 que nos dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. La Biblia, cada vez que lo menciona, nos habla de una fuente de bronce y su base, y las dos son para lavar. Tiene la parte de arriba, que era la fuente, y entonces la parte de abajo, su base, que también era otra fuente en la cual se lavaban los pies. En realidad es una sola, pero la parte de arriba y la parte de abajo tenían agua. El lavamiento de las manos y de los pies del sacerdote. En realidad no metían las manos dentro del agua, sino que el agua salía de la fuente, y con el agua que salía de la fuente se lavaban las manos, luego los pies, con esa misma agua que salía de la fuente. Esto era muy importante, porque si entraban al tabernáculo sin haberse lavado las manos y los pies, ¿cuál era el castigo? La muerte, y era un estatuto perpetuo y algo sumamente solemne. A menos que se lavasen las manos y los pies, perdían la vida. Imagínense cuán importante y cuán solemne era el lavamiento de los pies. No había escapatoria. El que se olvidaba de lavar las manos o los pies moría si entraba al tabernáculo. ¿Qué simboliza ahora el lavacro o la fuente de agua? Noten que estamos aprendiendo el camino hacia el cielo. Entramos por la puerta que es el Mesías, la puerta ancha que nos dice: venid a mí. Al primer lugar donde llegamos es al altar, a su sacrificio, al pie de la cruz. Allí, al pie del altar, se derramaba la sangre. Allí se mataba la víctima. Allí se quemaba el sacrificio. Pero luego viene el lavacro, para poder llevar la sangre dentro del santuario. Para poder entrar a oficiar dentro del santuario, el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies. El pecador arrepentido confiesa su pecado al pie de la cruz y luego es lavado en la sangre del Cordero, mediante el agua del bautismo y de la regeneración. Vamos a leerlo en Efesios 5, del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Yahshua amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Mesías se entregó a sí mismo por la iglesia. Ese es el altar, para purificarla y santificarla mediante el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo sin mancha, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa fuente era para limpiar de impureza. La fuente de arriba, en la cual se lavaban las manos, representa el bautismo. Después de aceptar al Mesías y el perdón y justificación, el creyente es limpiado de toda su impureza mediante el bautismo. Allí es donde queda limpio de todo nuestro pecado. ¿De dónde salía el agua que estaba dentro del lavacro? ¿De dónde? Si estaban en el desierto, hermanos, ¿de dónde sacaban el agua? De la roca que los seguía, la roca que fue herida.
Otra vez, el agua representa la sangre del Mesías, la roca que fue herida. Ellos tenían que tomar agua limpia cada día. La fuente era suficientemente grande como para el agua que necesitaban para un día, pero cada día tenían que volver a llenar la fuente de agua fresca, de agua pura que salía de la roca, y la roca era el Salvador. Así que otra vez el agua representa la sangre del Mesías que salió de su costado herido, la roca. Para poder entrar al tabernáculo tenían que estar limpios, tenían que ser limpios. David entendió muy bien esta limpieza. Cuando él dijo en el Salmo 26:6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Yahweh. En el libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 11, la orden categórica del Padre Celestial es: apartaos, apartaos, salid de en medio de ellos y no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella y purificaos. Lavaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Vean qué mensaje tan categórico. Apartaos, dejad lo inmundo, dejad toda cosa inmunda, purificaos, limpiaos los que lleváis los utensilios de Yahweh. Aquellos que quieren servir en el servicio de Yahweh, aquellos que quieren ser ministros, que quieren ser parte del sacerdocio santo del Mesías, tienen que lavarse, tienen que purificarse, tienen que dejar lo inmundo. El bautismo, hermanos, es símbolo de la muerte al pecado y de la resurrección a una nueva vida. La justificación comienza en el altar, pero termina en el lavacro. Y la santificación comienza en el lugar santo y termina en el lugar santísimo. Aquí se efectúa la justificación y la regeneración, la transformación. Aquí se efectúa la santificación y en el lugar santísimo se efectúa el juicio. Vean qué interesante. Aquí es la justificación y la regeneración. Veamos lo que dice el apóstol en su carta, Tito 3, del 4 al 7. Cuando se manifestó la bondad de nuestro Yahweh y Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos, conforme a la esperanza de la vida eterna. Aquí se nos habla del lavamiento que es la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Este versículo es sumamente importante para entender la obra que está simbolizada por el lavacro o la fuente de bronce. En el altar es el perdón, la justificación, la renovación en el Espíritu Santo. Hay algunos que nos dicen hoy en día que todo lo que importa es la muerte del Redentor, que la cruz lo es todo. Pero en el atrio del templo no había solamente un altar que representa la cruz, había también un lavacro. Y Yahweh no justifica a nadie que al mismo tiempo no lo transforme o lo regenere para hacerlo una nueva criatura. Es tan importante el altar como lo es la fuente. El que entraba al santuario sin haber sido lavado en la fuente perdía la vida, hermanos, moría. Ese era el castigo por no lavarse en la fuente, moría. El sacerdote que entraba sin haberse lavado perdía su vida. No podía entrar sin sangre, pero tampoco podía entrar sin haberse lavado. Así de importante es la regeneración y la renovación
en el Espíritu Santo. No se olviden que el agua también es símbolo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Los ríos de fuente de agua viva representan ¿a quién? A Yahshua. Él es el rocío de Yahweh. Así que aquí está también la obra del Redentor, regenerando, transformando al ser humano, porque todo esto representa al Mesías. También el lavacro representa al Salvador. Él es la fuente de agua viva. El que bebiere de mí no tendrá sed jamás. El que tomare del agua que yo le daré a beber no tendrá sed jamás. Ahora, en este caso, esa agua no era para tomar, era para ser lavado. El Redentor es el que nos lava de todo pecado. Mañana continuaremos. Que Yahweh nos bendiga y pasemos un lindo día de la mano de nuestro Mesías. Hasta mañana.